y que pues a mí me ha correspondido el privilegio de poder presentarlo. Normalmente cuando presentas a un conferenciante siempre dices que vas a ser breve, ¿no? Luego no lo eres, pero yo voy a intentarlo. Pero querría hacerlo en una doble perspectiva. La primera, querría hacer mención a la institución en la que trabaja Enrique, que es el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, ¿no? Estamos hablando de una institución creada hace aproximadamente 30 años y que su desarrollo va muy en paralelo con el desarrollo de los mercados derivados en España. Y a mí me gustaría citar, aunque pueda parecer una anécdota y que seguramente pues, los más jóvenes no lo conoceréis, es el extraordinario papel que desarrolló el instituto a través de las conocidas becas MEF, cuando pues, en España empezábamos con los derivados y había que llevar a cabo un proceso de formación importante de profesionales españoles. Y eso a lo largo de un número importante de años, pues prácticamente pues, cada año entre 30 y 60 personas pues, autóctonas se incorporaron a las instituciones financieras españolas, que en aquellas épocas pues, eran un número bastante más elevado que el actual y que permitió, pues tal como digo, que especialmente mucha gente joven pues, se pudiera incorporar a los mercados derivados. A lo largo de estos años, entre el IEF y el Instituto BME hemos tenido una colaboración estrecha porque hemos desarrollado un curso que era el de productos financieros derivados, donde pues, ese curso era codirigido por el instituto y por el IEF y, entre otras cosas, pues permitía llevar a cabo pues, la obtención de la licencia de MEF, tanto en su versión de back office como de front office. Y la verdad es que me gustaría brevemente pues, hacer un comentario, un recuerdo a personas que han tenido mucha importancia en el instituto, como fue, pues, en primer lugar, su directora general, Remedios Romeo, pero después Consuelo Díaz. Me voy a olvidar seguro de personas, ¿no?, como Sofía Ruiz, Ana Sansegundo, José Luis Bujanda, especialmente estos últimos años, pues una relación muy estrecha con Beatriz Alejandro, y en último lugar, y simplemente porque es el director reciente, pues con Enrique Castellanos. La verdad es que Enrique tiene ya una experiencia de cerca de 20 años en la formación, en la docencia de los instrumentos derivados. Por lo tanto, digamos, acumula un bagaje muy importante que, por supuesto, le capacita para que hoy nos pueda ilustrar con una conferencia como la que él va a pronunciar. Yo la verdad es que podría extenderme mucho en múltiples aspectos de su currículum, pero voy a simplificarlo. Y lo voy a simplificar con algo que podría ser o parecer una anécdota. Y consiste en lo siguiente. Cuando a mí en alguna clase, en algún curso de derivados, alguien me pregunta, oye, ¿qué libro me recomendarías? Claro, normalmente lo que digo es, bueno, en la parte final del curso ya hay mucha bibliografía. No, pero concrétame. Yo normalmente lo que hago es concretar en 2 libros. Uno, pues, ¿cuál es? Pues el Hull. ¿Y por qué? Pues porque el Hull probablemente es el libro más vendido en la historia de los derivados. Pero esa recomendación, pues la complemento con otro libro. El otro libro es Opciones y futuros de renta variable, que obviamente es un libro escrito hace aproximadamente 10 años por Enrique Castellanos y que me parece un documento pues excepcional para introducirte en el mundo de los derivados, pero también para profundizar en ellos. Y como última cuestión a comentar, hace escasas semanas pues tuve la oportunidad, navegando por la web de MEF, de encontrarme con un documento publicado en el año 2019 por parte de Enrique, que es el Manual de Futuros y que también aprovecho para recomendarlo de manera, digamos, muy, muy consistente. Yo espero, Enrique, que no te haya molestado que te comparara con Hull. Estoy seguro que a él tampoco le molestaría que te comparara con él, ¿eh? ¿De acuerdo? Y la verdad es que no me quiero extender más. Simplemente, pues, animar a todos los que os habéis apuntado a este webinar, pues a que, bueno, a que participéis. Sabéis que lo podéis hacer a través del chat. La intención es que Enrique haga su exposición y que al final de la misma pues responda a las diferentes preguntas que podáis hacer. Yo la verdad es que voy a intentar predicar con el ejemplo. Tengo aquí preparada pues mi libreta y el bolígrafo porque estoy seguro que voy a aprender muchas cosas y que además la presentación va a ser muy amena. Pues muy bien, Enrique, muchas gracias
por tu participación y no te robo ni un minuto más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. He tenido algún problema y no escucho, o sea, esto es unidireccional. Hombre, por supuesto que no me molesta que me compares con Hull, es un auténtico honor. No estoy ni mucho menos al nivel, pero bueno, la verdad es que siempre hemos tenido una colaboración, el Instituto BME, una colaboración muy estrecha con el IEF y muy especialmente con Pablo, que es una persona a la que en el instituto, desde que yo entré en el año 2000, entré como ha comentado, con Remedios Romeo como directora, luego estuvo Beatriz Alejandro y desde el año pasado pues me he quedado yo como director. Todos hemos tenido una formación en la que Pablo Larraga ha sido una persona importantísima. Es Pablo Larraga, profesor de profesores, padre del futuro del bono nacional, padre del índice MEF 30, precursor del IBEX 35 y quien nos ha enseñado a todos nosotros pues prácticamente cómo funcionan los derivados y ha sido uno de los pioneros en España. Creo que los que le tenéis como profesor tenéis una grandísima suerte y yo os diría que una responsabilidad, y es que tenéis que absorber todos los conocimientos que podáis. Bueno, me consta que también tenéis otros profesores, también Alfonso Roa, tal, Pablo es un profesor excepcional y creo que estáis en las mejores manos. Me ha encargado Pablo que haga una pequeña presentación de los mercados de derivados y bueno, pues lo que había pensado era hacer una pequeña presentación, hacer algún pequeño recordatorio de cosas que seguramente vosotros ya conozcáis, repasar un poquito para qué sirven los productos derivados, cuáles son esos productos derivados y cómo han ido cambiando en estos últimos años, fundamentalmente por el lado de la entidad de contrapartida central. No tanto el producto es casi el mismo que hizo Pablo Larraga allá por el año 90. Lo que ha ido cambiando son algunas características de cómo se liquida o cómo se compensa o las garantías que se tienen que depositar y demás. Entonces, entraré un poco en la parte final en esto, no tanto en detalle porque es un tema, me consta, un poco tedioso y tampoco os quiero aburrir demasiado, pero sí que veáis un poco cómo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es que los productos derivados, como sabéis, son intercambios económicos, como cualquier otro intercambio, solo que en lugar de realizarlo en el momento, lo realizamos en un momento posterior en el tiempo. Llamamos producto derivado lo que pactamos a día de hoy, pactamos las condiciones de intercambio, el que vamos a intercambiar, cuándo y a cambio de qué dinero. Y no lo vamos a hacer ahora, sino que lo vamos a hacer en un momento posterior en el tiempo, ¿no? Eso sería un producto. Y pueden ser acciones, bonos, índices, materias primas, prácticamente cualquier cosa, ¿no? En el caso de las acciones tenemos un periodo de liquidación se procura que sea lo más corto posible. Se llama la fecha teórica de entrega, pues estaríamos hablando de 2 días. Ahora mismo se redujo desde hace un par de años en una reforma de poscontratación que hubo en España, se ha reducido de 3 días a 2 días y, bueno, pues lo suyo es que se intente reducir lo máximo posible, ¿no? Como sabéis, muchos de vosotros, el problema que tenemos en los productos financieros, bueno, problema entre comillas, es que
claro, estamos hablando de entregar cosas que no existen. No es comprar una lata de Coca-Cola, no es comprar una barra de pan. Me entregan la barra de pan, entrego el dinero. Sino que tú me entregas unas acciones, me tengo que fiar que hay unas acciones puestas a mi nombre en un sitio y yo te entrego una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ese proceso pues no es instantáneo y, por lo tanto, pues tiene que seguir unos procesos que hace que tarde un poquito más. Como anécdota os diré que cada vez más se está trabajando en tecnología DLT, tecnología blockchain, porque es una tecnología que permite, bueno, pues sabéis que la cadena de bloques, que aunque en algunas criptomonedas sea un tema que, digamos, nadie valida, es un tema criptoanarquista, ¿no? O anarcocapitalista, ¿no? Sí que cada vez hay más tecnología DLT en redes permisionadas que va a permitir o va a facilitar este tipo de procesos, de entregas, de liquidaciones de activos. Y esto, pues digamos, de aquí a unos años, pues va a ser un tema bastante normal. Ya hay muchas bolsas que están trabajando en ello. Nosotros tenemos un departamento bastante potente también de DLT, laboratorio de DLT de BME, donde ya estamos haciendo algunos proyectos donde se está incorporando este tipo de tecnología y probablemente en algunos años, no lo sé, si ahora, desde luego ahora mismo no es un proyecto que esté abierto, ni mucho menos, pero sí que sé que, por ejemplo, la bolsa de Australia pues lleva años pensando en hacer toda la liquidación, meterla en una blockchain, ¿no? No sé si lo conseguirán finalmente o no. Bueno, entonces, el problema es el intercambio, ¿no? ¿Cómo se realiza ese intercambio? Dentro de la gestión financiera, utilizamos estos productos derivados porque nos sirven para gestionar fundamentalmente el riesgo, ¿no? Gestionar el riesgo asociado a una cartera. Frente a una decisión, nosotros financiera podemos hacer dos cosas. O podemos hacer algo o no hacer nada. Esto parece una chorrada, pero si intentamos hacer algo es lo que se llama gestión activa y si no hacemos nada es gestión pasiva. Directamente lo que hacemos es indizarnos, replicamos un índice y lo que haga el índice. Si sube, subimos, si baja, bajamos. Esto en el largo plazo pues está demostrado que es muy difícil o hay muy poquita gente que sea capaz de batir a los índices recurrentemente en el tiempo y además es un coste pues extraordinariamente bajo. Entonces, porque replicar un índice pues no requiere de ningún tipo de talento, simplemente es replicar el índice y por lo tanto las comisiones de gestión pues van más por el lado de cubrir los costes que se tenga. No tanto a pagar a alguien que sea muy listo, que decida qué es lo que se mete o no en la cartera, ¿no? Que eso es lo que ocurre con la gestión activa, donde hay un gestor que intenta tomar esas decisiones de inversión, en las que intenta o bien asumir riesgos en determinados activos o bien eliminar no se puede decir, reducir lo máximo posible los riesgos asociados a una posición. O bien invirtiendo o bien cubriendo la posición, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos los derivados, los utilizamos como cobertura y también los utilizamos como inversión. También los utilizamos como indización, también se utilizan para indizarse. Luego, de cualquiera de las tres maneras podemos utilizar los productos derivados. Sin embargo, para indizarnos o para invertir, podemos utilizar otros productos que no son solo los productos derivados. Los productos derivados es un producto muy eficiente, pero podemos utilizar otros productos, acciones, bonos, ETFs, para este tipo de inversiones. Pero solo vamos a poder utilizar los derivados para cubrirnos, ¿vale? Entonces, obviamente no es interesante que solo haya derivados, o sea, que solamente haya gente que se quiera cubrir con derivados, porque entonces solamente va a haber gente de un solo lado. Lo interesante es que al mercado de derivados acuda especuladores, arbitrajistas, market maker,
creadores de mercado, gente que quiere cubrir, que acuda mucha gente con diferentes intereses para que haya liquidez en el mercado. Entonces, esa es la gracia. El producto derivado, tengo que decir, y es algo muy importante y que yo creo que tenemos que transmitir a la gente para quitar un poco ese estigma que tienen los productos derivados, es que el producto derivado pues tiene una cierta dificultad que tenemos que estudiar, tampoco es hacer relojes suizos, hay que conocer el producto, tiene una serie de características que hacen que sea un producto que tiene muchas ventajas porque podemos especularnos. Y digo podemos especularnos, no decimos que podemos apalancarnos. No digo que nos apalanquemos siempre, sino que podemos apalancarnos. Por lo tanto, ese apalancamiento depende única y exclusivamente del inversor. Es decisión nuestra. Si yo no me apalanco, comprar un futuro de Telefónica o comprar 100 acciones de Telefónica genera exactamente el mismo rendimiento, ni más ni menos. O si compro un futuro del IBEX 35 y lo comparo con el rendimiento de un ETF del IBEX 35, genera exactamente el mismo rendimiento, si no estoy apalancado. La ventaja que tiene los futuros es que no tengo que pagar toda la posición. ¿Qué hago con el dinero que no tengo que pagar? Pues lo puedo dejar quietecito en cartera. Si lo dejo quietecito en cartera, no estoy apalancado. Quiero decir, si ahora mismo el IBEX está en 8.600 y yo tengo 8.600 euros, pues yo compro un futuro de IBEX, no tengo que pagar absolutamente nada, tendré que depositar unas garantías, ¿vale? Aproximadamente me harán depositar 900 euros, pero si yo tengo de los 8.600 euros, deposito 900 en concepto de garantías, ¿qué hago con los 7.700 euros que quedan? Pues los dejo en cartera quietecitos. Así no estoy apalancado. Otra cosa es que diga, bueno, pues con estos 7.700 que me quedan aquí, voy a hacer más inversiones. Entonces ya me estoy apalancando, ¿vale? Pero los productos derivados hay que saber utilizarlos, tienen muchísimas ventajas y nos dan muchísima flexibilidad a la hora de gestionar una cartera. Podemos apalancarnos un poquito, podemos no apalancarnos, podemos utilizarlos como cobertura, podemos indiciarnos, podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Luego, conocer bien el producto derivado os va a otorgar una ventaja competitiva enorme en el mercado financiero. Y creerme que no hay tanta gente que controle de derivados, desafortunadamente, ¿vale? Pero no en España. Quiero decir, en general, en la inversión, los productos derivados hay un nominal muy grande, se invierte un nominal muy grande, pero digamos que no es lo habitual. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en finanzas? Pues fundamentalmente los bancos están divididos en 3 departamentos. O sea, el departamento de riesgos. Está dividido el departamento de riesgo de mercado, el departamento de riesgo de crédito y el departamento de riesgo operacional, ¿vale? En el departamento de riesgo operacional pues suelen estar los otros riesgos, el de liquidez, el legal, estratégico y reputacional. Esta es una clasificación que es la que dio el G20 en su día, pero hay otras clasificaciones de riesgo, ¿no? El riesgo de mercado es el riesgo de la evolución desfavorable de los precios. Yo tengo acciones de Telefónica compradas y que caiga el precio de Telefónica. Es riesgo de mercado. El riesgo de crédito es el riesgo de incumplimiento. Y además este riesgo es importante porque si nosotros negociamos con otros bancos, al final los bancos pueden negociar con mercados o pueden negociar con otros bancos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo una cosa es la negociación que llamamos OTC, over the counter, que es entre bancos o entre empresas y los bancos, y luego una negociación con los mercados organizados. Bueno, pues la negociación que hacen entre bancos, todos los bancos tienen líneas de crédito abiertas unos con otros. La sala de tesorería de un banco negocia productos o se cruza productos con la sala de tesorería de otro banco. Entonces, pudiera ser que los de la mesa de derivados de divisa están ganando dinero con el otro banco, pero los de crédito están perdiendo dinero con el otro banco, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es de, además esto es en bruto, es decir,
si tú a mí me debes 2.000 y yo te debo a ti 1.000, yo te tengo que pagar a ti 1.000 y tú me tienes que pagar a mí los 2.000. Quiero decir, no podemos dejarlo en neto y ya está. Y además el problema que tiene el crédito es que tampoco se puede netear. Si vosotros a mí me debéis 2.000 y yo os debo 1.000, si vosotros quebráis, pues no podemos decir, bueno, venga, va, me debes 1.000 y ya está. No, yo tengo que pagar los 1.000 y luego ponerme a la cola a ver si recibo los 2.000 o no recibo los 2.000, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir del año 2008, toda la regulación, lo que ha intentado es que cada vez se generen esos neteos más frecuentemente para evitar precisamente este tipo de riesgos. Es el riesgo más importante que existe cuantitativamente hablando en términos de cantidad de dinero, es precisamente el riesgo de crédito. Pero luego hay otra serie de riesgos, como ponemos ahí, el de liquidez, operacional, legal, estratégico, reputacional. Quizás empezamos por el último, el reputacional, pues hacer algo, cualquier cosa que un cliente perciba como malo y dejemos de tener clientes. Entonces, si no tenemos clientes nos hemos quedado sin negocio. Es un riesgo muy importante, es difícilmente medible, pero es un riesgo muy importante y ante el cual las entidades financieras tienen que reaccionar muy rápidamente, ¿no? Oye, nuestros clientes les hemos vendido un producto que no era el adecuado. Nuestros clientes resulta que les hemos comprado un producto, que nos hemos metido, me acuerdo, con temas de Madoff o les hemos metido en productos que tenían Lehman Brothers o ese tipo de cosas, ¿no? O simplemente resulta que tenían preferentes. Pues para que no se quejen, se lo cambiamos por un bono subordinado, se lo cambiamos por tal, o les damos acciones, o vamos a intentar hacer todo lo que sea para que nuestro cliente perciba que estamos haciendo las cosas bien por él, ¿no? Hace bien poco, un par de años, una cosa así, yo creo que a los accionistas que entraron en Bankia, cuando salió a bolsa, les devolvían el dinero. Precisamente porque se consideró que no había sido una venta muy honesta, ¿no? Si te quedas sin clientes, te quedas sin negocio. El riesgo reputacional es muy importante, difícilmente medible y hay que salir al quite muy rápidamente. El riesgo estratégico, pues es no tener la estrategia adecuada para poder competir en el mercado. Creo que también es difícilmente medible, también es difícilmente que podamos tenerlo en cuenta, pero ocurre. Por ejemplo, todos sabéis lo que le ha ocurrido a Nokia hace muchos años o lo que le ocurrió a Motorola. Ahora mismo iPhone puede que sea uno de los mejores teléfonos y Apple una compañía tal, pero puede pasar cualquier cosa y de la noche a la mañana puede dejar de existir sin ningún problema. Los bancos, pues igual, podemos pensar que Santander o podemos pensar que La Caixa o podemos pensar que BBV o tal, pero fijaros, Popular, si esto se lo dice a alguien hace algunos años, pues tampoco nos lo hubiéramos creído, ¿no? Se puede caer perfectamente sin ningún problema, por muy grande que sea, ¿no? El riesgo legal es que, pues la legalidad siempre va un poco por detrás de la innovación financiera y que pueda haber algún cliente que te ponga alguna demanda y pierdas dinero por esa demanda que te pone el cliente, pues todas las hipotecas que se están devolviendo, hipotecas multidivisa porque no se han comercializado adecuadamente o swaps que se han comercializado a clientes que no se han hecho adecuadamente, bueno, pues dinero que tienes que devolver a los clientes. Ahora mismo en los bancos hay un departamento que en todas las entidades financieras tenemos que es básico, fundamental, que es el departamento de compliance y todo pasa por el departamento de compliance. No puede ocurrir que ningún empleado cometa ninguna irregularidad. Todo tiene que estar perfectamente detallado, ¿no? Y todos los impresos que firman los clientes, todo tiene que estar perfecto para que no haya, que aún así, puede que el juez le dé la razón al cliente, pero que no haya, digamos, ningún defecto de forma, ¿no? Ese es de lo que se preocupa el departamento de compliance. Y, bueno, pues siempre hay un riesgo legal, ¿no? El riesgo de liquidez, me salto el operacional, el riesgo de liquidez es poder deshacer las posiciones lo más rápidamente posible.
que estemos metidos en una posición, tengamos una cartera y queramos hacerla líquida lo más rápidamente posible con el menor impacto posible. Sabéis que si estoy comprado de acciones de Telefónica y quiero vender, pues depende de la cantidad de acciones de Telefónica que tengo. Si tengo unas pocas nada más, pues las voy a vender en nada y el impacto va a ser muy pequeño. Si tengo muchísimas acciones, pues voy a tener que estar presionando el precio de compra y probablemente termine vendiendo más abajo. ¿Cuál es el impacto que va a tener en mi cartera? Pues eso es lo que tenemos que ver. Cada vez hay más algoritmos que trocean las órdenes y que la lanzan al mercado con determinadas condiciones, y cada vez incluso se utiliza inteligencia artificial, pero está claro que siempre va a haber un pequeño impacto, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia de la liquidez, dos casos muy concretos. Uno que Pablo os puede hablar perfectamente. A día de hoy tenemos el futuro del Bund, que es el futuro de renta fija de bonos a 10 años, alemán, que es el que se utiliza prácticamente en toda Europa para cubrir los bonos. ¿Qué tiene que ver el tipo español con el tipo alemán ahora mismo? Nada. Antiguamente, pues igual tenía algo que ver, se parecía, tal. Ahora prácticamente no tiene nada que ver. La gente que tenga bonos españoles, ¿qué hace? Cubre, en lugar de con el bono español, cubre con el bono alemán. ¿Por qué? Porque es mucho más líquido. Ya, pero es que tiene poco que ver, es que tienes un riesgo de correlación, ya. Pero me gusta más el riesgo de correlación que el riesgo de liquidez. Mucha gente se mete en el futuro del bono precisamente por la liquidez que tiene. Y la liquidez llama a la liquidez, es así, ¿no? Otro ejemplo, yo hace algunos años conocí a un gestor de renta fija africana y cuando hablábamos de diversificación, y él decía, yo es que no puedo diversificar porque, claro, yo tengo pocas compañías en las que puedo invertir, porque si yo quiero diversificar, pero claro, compro compañías tan pequeñas, el fondo es grande y compro compañías tan pequeñas que corro el riesgo de no poder... Uy, ¿qué ha pasado? Ahora, que corro el riesgo de no poder deshacer la posición porque la empresa sea pequeña. Entonces, el riesgo que tengo de diversificación, pues prefiero correr ese riesgo de diversificación y estar metido en compañías que sé que que ocurre cualquier situación, cualquier evento adverso en ese país, porque son inversiones que tienen riesgo país importantes, de conflictos bélicos, etcétera, en el que ocurre cualquier cosa, yo puedo deshacer mi posición rápidamente, ¿no? Luego, el riesgo de liquidez es algo que los gestores tienen en cuenta siempre mucho dentro de las carteras. Y luego el riesgo operacional es pues, un cajón desastre donde metemos un montón de cosas, ¿no? Desde que metamos una orden, el famoso fat finger, ¿no? Que metas una orden de 100 y se te vaya dedito y pongas 1000, ¿no? Y la has liado, has comprado 1000 cuando querías comprar 100. Ese tipo de cosas cada vez pasan menos, pero pasaban y pasan todavía. También riesgo operacional es pues los fraudes que hay con tarjetas de crédito en los cajeros. Riesgo operacional es que, os cuento cosas que han pasado. Una excavadora en la carretera de Barcelona pues se lleva por delante el cable que no se tiene que llevar y deja a determinadas entidades, las deja completamente oscuras y con posiciones puestas en el mercado, pues poder quitar esas posiciones, estás ciego, que puedas quitar las posiciones sin que te impacte. También es riesgo operacional que se meta un loco dentro de tu entidad, que tú piensas que es una persona normal y se dedica a hacer operaciones y te provoca unas pérdidas enormes, como podía ser el caso de Société Générale. Jérôme Kerviel le hizo perder 5.400 millones de dólares. Lo aguantaron porque Société Générale es una entidad gigantesca, pero cualquier otra entidad se la lleva por delante por el mero hecho de que había un loco metido entre los empleados. Entonces, hay dos elementos, severidad y frecuencia. Hay cosas que son muy poquito frecuentes, pero son muy severas, que como ocurran, se te pueden llevar por delante. Y hay otras cosas que son muy frecuentes, pero son poco severas, ¿no? Que también hay que considerar. Son las dos variables que hay que considerar, ¿vale? Eso es en cuanto a los riesgos que tenemos. Nosotros con los productos derivados, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar el riesgo de mercado.
evitar, eliminar, no se puede decir nunca, vamos a reducirlo lo máximo posible, porque reducimos el riesgo de mercado, pero asumimos otros riesgos pequeñitos, ¿no? O que en principio son más pequeñitos. A su vez, cuando reducimos el riesgo de mercado, o cuando intentamos eliminar el riesgo de mercado, estamos asumiendo a su vez riesgo de crédito si hacemos la operación OTC con otro banco. Si realizamos la operación con un mercado organizado donde hay una entidad de contrapartida central, no vamos a tener ningún tipo de riesgo de crédito. Y es a lo que nos vamos a dedicar en la sesión de hoy, a explicar un poquito esto, ¿no? Fijaros, mercados no organizados, OTC, son contratos privados entre dos partes, como digo, normalmente dos bancos o un banco con una entidad, con una empresa. Los contratos se hacen a medida, normalmente la vigencia es hasta el vencimiento, suelen ser contratos grandes, contratos difíciles de deshacer y por lo tanto se suele llegar hasta el vencimiento. A veces hay depósito mutuo, a veces no hay depósito de garantías. Aquí es un mundo grande, se recomienda que sí que haya esos depósitos de garantía y normalmente la negociación es directa a través de teléfono. Las operaciones en mercados organizados, como pueda ser MEF, como pueda ser Eurex, el Chicago Mercantile Exchange, el Chicago Board of Trade, el Euronext, pues cualquier mercado de derivados tiene una entidad de contrapartida central. Antiguamente se llamaban cámaras de compensación, ¿vale? Y a mí se me va a escapar el nombre de cámara de compensación cuando hable de esto, porque yo ya empiezo a ser un poco de la vieja escuela. Pero lo correcto es hablar de entidades de contrapartida central, que es como se denominan ahora mismo, ¿vale? Que son unas entidades que se interponen entre comprador y vendedor y garantizan el buen fin de las operaciones. Es decir, eliminan el riesgo, tampoco se puede decir eliminar, en riesgos siempre decir eliminar es casi imposible, ¿no? Es reducir a la mínima expresión, pero siempre va a haber algún riesgo. Intentamos reducir lo máximo posible el riesgo de contrapartida, ¿vale? El riesgo de crédito. Normalmente en los mercados organizados los contratos son estándar. Hay un mercado secundario donde como son los contratos estándar, suele haber liquidez y lo que es importante es que esa entidad de contrapartida central tiene unos mecanismos para gestionar el riesgo de contrapartida. El pilar básico y fundamental va a ser la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, lo que en inglés y bueno, aquí también en España hacemos o denominamos variation margin, que es esa liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Y además vamos a tener una serie de depósitos de garantías que explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? No es que sea mejor uno que otro, son distintos y tienen finalidades distintas. Los mercados OTC, pues fundamentalmente sirven a empresas, todas las empresas del mundo tienen necesidades, tienen financiaciones o tienen que gestionar el pasivo o el activo. La mayoría de las empresas ya exportan o importan y por lo tanto tienes riesgo de divisa y, bueno, pues depende de la situación que tenga la empresa y de las necesidades que tenga, pues hay cosas que son ciertamente complejas, pues que se pacta con bancos que me fabriquen el producto que yo necesito a la medida, ¿vale? Y esos son los mercados no organizados, los mercados OTC. Claro, los mercados no organizados OTC son muchísimo más que los mercados organizados. Para que os hagáis una idea, estaríamos hablando de ahora mismo pues aproximadamente unas 7 veces el PIB mundial, lo que se negocia en mercados OTC y lo que se negocia en mercados organizados, pues aproximadamente el PIB mundial, ¿vale? Luego se negocia muchísimo más en mercados OTC que en mercados organizados, precisamente porque todas las empresas del mundo se dediquen a lo que se dediquen, tienen ese tipo de necesidades, mientras que a los mercados organizados pues acuden fundamentalmente casi siempre bancos para
temas fundamentalmente de gestión de activos, ¿no? Y la gente que compra y vende, pues es para gestión de activos, que es una cantidad mucho más pequeña que el resto de lo que lleva la economía real. Por lo tanto, aquí arriba pues tenemos un poco el flujo de los mercados de derivados organizados, donde hay una entidad de contrapartida central que los productos están estandarizados, que garantiza el buen fin de las operaciones. Los mercados OTC son acuerdos bilaterales que se fabrican a la medida del cliente, luego son perfectos, pero tienen riesgo de contrapartida, ¿vale? Entonces, esto, pues la diferencia es entre tener un traje a medida o tener un traje comprado en el Corte Inglés, ¿no? Son cosas distintas, no tiene nada que ver, evidentemente. Hay una cosa que es más a la medida, que es más específico, que es más tal, pues mucho más caro, y hay otra cosa que es más estándar, ¿no? Pues digamos, esa es la misma diferencia que hay con los mercados OTC y los mercados organizados. Ahora mismo los mercados en España que gestionamos, supongo que todos sabéis que Bolsas y Mercados Españoles es el gestor de todos los sistemas y mercados en España y ha sido recientemente, el año pasado, comprada por el grupo SIX, que es la Bolsa de Suiza. La Bolsa de Suiza nos hizo una OPA el año pasado y, bueno, se hizo en el 2019, a finales del 2019, primeros de diciembre, finales de noviembre, salió la OPA y se completó en junio del 2020, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, de momento, seguimos funcionando como seguíamos funcionando antes. Ya dependemos jerárquicamente de Suiza y todos los sistemas que estamos teniendo ya estamos compartiendo todos los sistemas con Suiza. Estamos haciendo una integración total. A día de hoy seguimos llamándonos Bolsas y Mercados Españoles, lo que está aquí en España, pero nos estamos integrando con el grupo suizo, donde digamos que la idea es ser un grupo todavía más potente y que podamos competir mejor en los mercados internacionales. Pero aquí en España específicamente tenemos los mercados de renta fija, los mercados de renta variable y los mercados de derivados. Entonces, en mercados de renta fija tenemos a BME Renta Fija. Ahora mismo, de toda la vida, la deuda pública pertenece al Tesoro, pero ha sido gestionada por el Banco de España. El Banco de España, de un tiempo a esta parte, no cumple con los requisitos de MIR ni de MiFID y, por lo tanto, ha sido cedido a BME la gestión. Ahora mismo nosotros gestionamos toda la deuda pública, también la deuda privada, a través del mercado AIAF, y también tenemos dos plataformas de negociación, el MARF, que es el mercado alternativo de renta fija, es para empresas pequeñitas, que tienen potencial de crecimiento, pero son empresas pequeñitas que quieren hacer emisiones de renta fija. Como sabéis, una emisión de renta fija es una emisión de deuda, es un préstamo que se pide. La diferencia con un préstamo normal y corriente es que cuando pedimos un préstamo al banco, pues tenemos que ir devolviendo en cuotas una parte de principal y una parte de intereses. Mientras que en un préstamo hecho a través de un bono, nosotros vamos pagando solo los intereses y cuando termina el plazo, pues pagamos también el principal, ¿vale? Lo pagamos al final. Bueno, pues el MARF es para inversor institucional, son cantidades fuertes lo que hay que invertir, que son más de 100.000 euros lo que hay que invertir. Por lo tanto, solamente puede acceder inversor institucional y son empresas pues que, pues en el argot diríamos high yield, ¿no? Empresas que pagan un rendimiento bastante alto, pero ojo, porque pueden ser empresas que quiebren. Entonces, si tú le has prestado dinero a alguien que quiebra, pues ese dinero difícilmente lo vas a recuperar o va a ser difícil de recuperar. Las tasas de retorno de empresas potentes, pues dependiendo del tipo bono que haya, pues si es un bono senior, pues estará más en el 75%
Si es un bono subordinado, pues está más en los entornos de un 20, un 30% de recovery value de lo que vamos a recuperar, pero eso son empresas potentes. Estas empresas que son pequeñitas, pues muy probablemente si quiebra la empresa, pues difícilmente vamos a recuperarlo, ¿no? Pero son rentabilidades muy atractivas, ¿vale? Y luego el SENAF es una plataforma de negociación de deuda pública. Antiguamente se juntaron los cuatro brokers más importantes de deuda pública que había en España, que al principio se llamó Infomedas y luego pasó a llamarse SENAF, que allá por el año 94 ya, 94-95, lo que hicieron fue aglutinar pues toda la liquidez. En lugar de que si yo quería comprar un bono tenía que llamar a los 4 brokers y al que me diera el mejor precio pues a ese le compraba, pues ahora los 4 brokers hicieron una pantalla, los 4 brokers metían los precios en una pantallita y yo directamente veo con la pantalla y ya veo dónde está el mejor precio y voy a comprar o voy a vender. Luego se ganaba en transparencia y se ganaba también en liquidez. En la parte de renta variable, pues tenemos las 4 bolsas, que a día de hoy en España seguimos teniendo las 4 bolsas de valores, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. A partir del año 89 empezaron con la reforma del mercado de valores del año 88, pues se creó lo que se llama el Sistema de Interconexión Bursátil Español, el SIBE, de manera que ahora las 4 bolsas funcionan como una sola bolsa. Hay una sociedad que es sociedad de bolsas, que está participada al 25% por las 4 bolsas y los miembros de mercado pueden entrar por la Bolsa de Barcelona, por la Bolsa de Madrid, por la Bolsa de Bilbao, por la Bolsa de Valencia, pero todo el mundo va al mismo libro de órdenes. Es decir, Telefónica hay una, Santander hay una, Inditex hay una. Antiguamente, pues cuando había las 4 bolsas, funcionaban de manera independiente y Telefónica podría tener un precio en una bolsa y otro precio en otra bolsa. Ya habría alguien que intentaría beneficiarse de eso, pero antiguamente pues tampoco era tan fácil porque ni siquiera había, o sea, era difícil tener incluso teléfonos punto a punto. Es decir, la tecnología ha avanzado en los últimos años una barbaridad y hay muchos de vosotros en los que hay ciertas cosas que ni siquiera pensáis, oye, ¿cómo salías por ahí sin el móvil? ¿Cómo os encontrabais con los amigos? Y cómo, pues yo sinceramente ahora mismo tampoco sé cómo lo hacíamos, pero lo hacíamos, os lo aseguro. Pero la tecnología ha cambiado y todo esto a día de hoy es completamente distinto, ¿no? Pero antiguamente las 4 bolsas eran completamente independientes. Lo que funciona en el SIBE es el mercado continuo. Y luego tenemos un segundo mercado, una vamos a llamarlo segunda división, donde antiguamente se llamaba MAB, Mercado Alternativo Bursátil, y ahora, pues también por normativas europeas y por cómo se denominan a este tipo de mercados en Europa, que se llaman mercados de crecimiento, pues se le ha cambiado el nombre a BME Growth. Entonces, en BME Growth son empresas pequeñitas. Sería como el MARF, pero en renta variable, ¿vale? Son empresas pequeñitas que tienen menos requerimientos que tienen las empresas del mercado continuo de información. Las empresas del mercado continuo por parte de la CNMV tienen, y por parte de nuestra, tienen muchos requerimientos de información, de transparencia. En el caso del BME Growth, pues tienen menos requerimientos. La idea es entrenar a estas empresas para que se empiecen a acostumbrar a estar cotizadas, a compartir la información, a qué es eso de estar cotizando, que te puedes beneficiar de que puedes captar recursos para utilizarlos para proyectos que sean rentables, pero por otro lado, pues a cambio, pues la gente si pone dinero para entrar de socio en tu compañía, pues va a pedir transparencia, va a pedir que le demos explicaciones de lo que se está haciendo y la gente va a sancionar lo que nosotros hacemos, esté bien o está mal, y va a decidir y va a opinar sobre lo bien o mal que está la empresa cotizada. Y esto, pues, hay determinadas empresas que no se puede hacer de la noche a la mañana. Haceros la idea de que hay empresas donde hay personas, familias que llevan gestionando la empresa muchos años y que no tienen que dar explicaciones a nadie de lo que hacen ni dejan de hacer. Cuando estás cotizando,
ya tienes que dar explicaciones a todo el mundo porque tienes accionistas, ¿no? Entonces, la idea es entrenar a estas compañías para que vayan acostumbrándose y puedan dar el salto al mercado continuo, ¿no? Y luego la TIBEX, que es una plataforma de negociación de valores latinoamericanos en euros en Europa. Esto se hizo a partir del año 99, que es cuando se implantó el euro, y para que España un poco fuese la puerta de Europa de entrada de capital a empresas latinoamericanas, ¿no? Entonces cotizan, podemos comprar grandes empresas latinoamericanas en euros. Telmex, Petrobras, todas estas empresas que son muy interesantes o que pueden ser muy interesantes porque no tengamos que cambiar a pesos o a reales brasileños, sino que lo podamos hacer directamente en euros. Y luego está el mercado MEF, el mercado de futuros financieros. Tenemos luego la parte de compensación, liquidación y registro. BME Clearing, os cuento un poco la historia de dónde nace BME Clearing. MEF, de toda la vida hemos tenido el mercado y la cámara los hemos tenido integrados en la misma empresa. Por un lado mercado y por otro lado cámara de compensación, entidad de contrapartida central. Hubo una normativa, EMIR, en la que nos dijo, usted si es mercado no puede ser entidad de contrapartida central, tiene usted que segregar la entidad de contrapartida central. Y entonces nosotros dijimos, pues muy bien, pues, MEF por un lado y hacemos una entidad de contrapartida central por otro lado. En ese mismo momento, casi en el mismo momento, había una reforma de postcontratación en Europa, donde también una de las cosas era, si usted es Iberclear, que es el depositario central de valores, usted no puede garantizar las operaciones tampoco. Entonces, tiene que usted tener una entidad de contrapartida central asociada a los valores de renta variable y asociada a los valores de renta fija. Nosotros también, en MEF, estábamos ya empezando a gestionar también derivados de electricidad. Entonces, en esos derivados de electricidad también, pues, que pueda haber también una liquidación y una compensación de derivados de electricidad a través de la cámara. Y entonces lo que se hizo fue, bueno, pues la cámara que se extinguió de MEF se llamó BME Clearing y lo que se hizo fue a esa cámara meterle diferentes compartimentos estancos, que vamos a ver ahora dentro de un ratito, que son derivados financieros, renta variable, renta fija, derivados de electricidad, tenemos otro de swaps, ¿vale? Y que con esos compartimentos estancos podamos meter todos los productos que nosotros queramos dentro de la cámara, ¿vale? Entonces, BME Clearing es la entidad de contrapartida central que garantiza el buen fin de las operaciones, quien a través se liquida a través de Target Securities, que es una plataforma de Banco Central Europeo, y luego el registro contable se hace en Iberclear, que a través de los depositarios, pues quien lleva el registro contable de las acciones, como sabéis, las acciones a día de hoy ya no existen esos papelitos físicos, ya son anotaciones en cuenta, ¿no? Bueno, pues esas anotaciones en cuenta las llevan los depositarios e Iberclear es quien gestiona a todos los depositarios, ¿vale? Algo que es importante es que a raíz de la crisis del 2008, lo que se ha hecho ha sido separar precisamente los productos de mercado y los productos de cámara. Tradicionalmente, los productos OTC eran productos gestionados bilateralmente entre dos bancos o entre un banco y una empresa y el riesgo de crédito pues era evidente, ¿no? Pues había que depositar unas garantías. Normalmente, si son dos bancos, pues tienen líneas de crédito abiertas. Si es una empresa con un banco, pues normalmente pues hay avales y hay cosas que se depositan de garantía por parte de la empresa al banco porque hay un riesgo de crédito, ¿no? Entonces, cuando surge el año 2008, el primer movimiento que se intenta es, oye, estamos viendo que hay una negociación OTC brutal
vamos a intentar pasar todo eso a entidades de contrapartida central. Ese es el primer impulso que hay. No se puede. Son cosas tan específicas, tan concretas, que hay muchas cosas que sí que se pueden pasar a entidades y hay otras cosas que no se pueden pasar a entidades de contrapartida central, ¿vale? Entonces, existen productos de mercado y productos de cámara. ¿A qué me refiero con productos de mercado y de cámara? Pues nosotros podemos comprar futuros que están en MEF y si los compramos, vamos luego a la cámara a registrar se registrarán en la cámara, pero también podemos comprar un producto OTC o hacerlo a través de un sistema multilateral de negociación, es decir, negociación en otro sitio y decir, oye, quiero que se liquide en BME Clearing. Entonces, aquellas cosas que sean más o menos estándar y que se permitan, se pueden registrar. De ahí que, por ejemplo, nosotros hace algunos años en BME Clearing hemos abierto un segmento para IRS, para swaps. Claro, swaps que sean muy específicos, que amortizan de una determinada manera, que tal, pues puede que sea complicado de registrar, pero algo que sea algo más o menos estándar se puede registrar sin ningún problema. Entonces, que se negocie OTC y que luego directamente se pueda llevar a una entidad de contrapartida central. Si lo dejamos en OTC, va a suponer una carga en el capital regulatorio, es decir, en el riesgo, en el dinero que hay que tener guardado como capital regulatorio para asegurar eso, va a tener un impacto muy importante, va a ser, digamos, caro tener esos productos OTC y va a ser muy interesante, liberatorio, el poder traspasar operaciones a una entidad de contrapartida central que va a mitigar mucho el riesgo. No ha quebrado una entidad de contrapartida central nunca. Creo que en Japón, pero bueno, fue por otros temas, no fue por un tema de crédito. Las entidades de contrapartida central se han comportado con una fortaleza extraordinaria, siempre. Y esa es la razón por la cual pues, es una de las herramientas que se ha procurado potenciar aquí en Europa y muy especialmente a través del reglamento europeo de EMIR, ¿no? Ya teníamos, normalmente las entidades de contrapartida, este tipo de entidades eran muy seguras, pero todavía se le han metido muchos más requerimientos para hacerlas todavía más seguras, ¿no? Y ahora mismo, pues podemos decir que prácticamente casi todas las entidades de contrapartida central de Europa se mueven o tienen los mismos requisitos y los mismos procedimientos de gestión de riesgo, para que todas sean exactamente igual de seguras. Y sobre todo también para que sea interesante que se reparta también el riesgo entre diferentes entidades de contrapartida central, que no haya una única entidad de contrapartida central donde todo el mundo metiera eso, pues entonces podría acumular. Entonces, si hay varias entidades de contrapartida central y donde los bancos pues llevan posiciones a una o a otra, pues para gestionar el riesgo de contrapartida puede ser muy, muy importante. Muy rápidamente, por explicar los productos, aunque sé que si no os los han explicado ya, en breve os lo explicará y Pablo os aseguro que os lo va a explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo. Futuro es una compraventa en una fecha que pactamos en una fecha futura. Lo que vamos a hacer es sencillamente, si algo vale hoy 100, pues dentro de un año, ¿cuánto va a costar? Pues hombre, no sabemos lo que va a costar dentro de un año, pero si hacemos la operación hoy, pero tú no me lo entregas, ni me lo pagas, ni yo te lo pago hasta dentro de un año, la operación la hemos hecho hoy. Ahora lo que tengo que hacer es coger este producto, dejarlo aquí durante un año, con los costes que tenga, lo dejo aquí durante un año y dentro de un año te lo entrego. Y tú ese dinero lo dejas quietecito y dentro de un año me lo entregas. ¿Cuánto sería 100 euros de hoy? ¿Cuánto es dentro de un año? Si lo dejamos quietecito al tipo de interés, ¿cuánto sería? Bueno, pues por eso mismo el futuro es sencillamente
el precio que tiene del contado, el de hoy, más el coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento, lo que cuesta financiarlo hasta la fecha del vencimiento. No nos estamos inventando un precio. Quizás el nombre ese de futuro o forward, pues parece que nos está dando la idea de que, bueno, ¿cuál es el precio que va a tener Telefónica en un futuro? No lo sabemos, no tenemos ni idea qué precio va a tener Telefónica dentro de un año. Yo lo que hago es las acciones de ahora, las guardo y te las entrego dentro de un año, pero las guardo, ¿vale? Y entonces las compro ahora y las guardo durante un año, porque si las voy a comprar dentro de un año, ¿a qué precio las voy a comprar? No tengo ni idea. Yo las compro ahora y las guardo. Y, evidentemente, tengo en cuenta el coste de oportunidad. Eso es simplemente lo que es un futuro. Y lo podemos hacer sobre índices bursátiles, acciones, materias primas. Dentro de materias primas hay 18.000 tipos de materias primas y cada una tiene sus peculiaridades. Y por tanto, esa es una operación que se hace muy a menudo. ¿Por qué? Porque es una manera de asegurarnos un precio al que voy a comprar en un futuro o que voy a comprar en ese futuro y asegurarnos un precio al que voy a vender en ese futuro. Oye, yo tengo acciones de Telefónica que me voy a quitar de en medio dentro de un año, porque dentro de un año ya no las voy a querer. ¿A qué precio las voy a poder vender? Pues no lo sé, porque dentro de un año, cuando las voy a vender, a ver a qué precio están. Pero si yo lo que hago es las vendo ahora mismo, pero no las tengo que entregar hasta dentro de un año, pues ya me he asegurado al precio al que voy a vender las acciones y, por lo tanto, no tengo ninguna incertidumbre. Evidentemente, si luego en la fecha, dentro de un año, resulta que esas acciones valen muchísimo más de lo que valen hoy, pues las has vendido a un precio más bajo de lo que podrías haber conseguido, pero el dormir tranquilo por las noches también vale mucho, ¿vale? Entonces, estas operaciones de futuro se llevan haciendo desde tiempos inmemoriales y a día de hoy pues se hacen a través de mercados OTC o a través de mercados organizados. En mercados organizados, como digo, ahora lo vamos a ver, pedimos unas garantías, unas liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias, etcétera, se mete la entidad de contrapartida central de por medio, mientras que en los mercados OTC pues se gestiona un poco de manera privada, ¿vale? Pero compramos un futuro, tenemos la obligación de comprar el activo en la fecha futura, vendemos un futuro, tenemos la obligación de vender el futuro, el activo, en una fecha futura, ¿vale? Por otro lado, tenemos las opciones, donde su propio nombre nos indica, ¿no? La opción, elegimos si queremos o no queremos hacerlo. Entonces, tenemos dos tipos de opciones call y opciones put. Dos opciones, son dos productos completamente distintos, como acciones y bonos, ¿vale? El comprador de call se las vende, las calls se las vende el vendedor de call. Comprador de call, vendedor de call. Y comprador de put, vendedor de put. Dos productos completamente distintos. Los compradores de opciones pagan una prima por decidir. Pagan el precio de la opción y a cambio tienen el derecho a decidir, a hacer lo que ellos digan. En el caso del call tienen el derecho a comprar y en el caso del put tienen el derecho a vender, ¿vale? Entonces pagan una prima por tener el derecho a decidir si quieren comprar o no quieren comprar en la fecha de vencimiento en el caso de call o si quieren vender o no quieren vender en la fecha de vencimiento en el caso del put, ¿vale? Y los vendedores se ingresan el dinero, o sea, reciben un dinero por anticipado y a cambio tienen la obligación de hacer lo que les diga el comprador. Ese es el trato de una opción. Entonces, fijaros, aquí tenemos un comprador de call. Tiene el derecho a comprar el activo subyacente a un precio determinado, que es el precio de ejercicio, en la fecha de vencimiento a cambio de pagar una prima. Como veis, si el activo subyacente, el activo en la fecha del vencimiento está por debajo de este precio, ¿yo voy a querer comprar a este precio algo que vale menos? Pues por supuesto que no. Por lo tanto, no ejerzo mi derecho y por lo tanto pierdo la prima, ¿vale? Por cierto, decimos ejercer, ¿vale? Lo digo porque a veces escucho lo de ejecutar opciones o ejercitar opciones y yo no he visto nunca un call guillotinado, ejecutado, ni tampoco los veo haciendo pesas y estas cosas, ¿vale? A veces sí que los abogados hablan de ejercitar los derechos, pero bueno, normalmente hablamos de ejercer los derechos, ejercer el call,
ejercer el put. A veces vemos lo de ejercitar el call o ejercitar el put, pero a mí me chirría un poco. Yo quizás me gusta más cuando veo lo de ejercer, ¿vale? Bien, entonces el comprador de call tiene pérdidas limitadas, porque si va a perder dinero no ejerce y pierde la prima que ha pagado nada más, pero si gana, puede ganar todo lo que suba el activo subyacente. Beneficio limitado, pérdidas limitadas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Compramos un call, precio ejercicio 11.000 y pagamos 350, ¿vale? Pues si el activo subyacente acaba por debajo de 11.000, yo no voy a querer comprar a 10.000 algo que vale 11.000, por lo tanto pierdo los 350. ¿Que acaba en 12.000? Pues quiero comprar a 11.000 algo que vale 12.000. ¿Cuánto estoy ganando? Pues estoy ganando 1.000, ¿no? Menos los 350 que he pagado, por lo tanto, 650. ¿Lo veis, no? Pérdidas limitadas, beneficio ilimitado. La contrapartida del comprador de call, pues es el vendedor de call. El comprador tiene el derecho a decidir si quiere ejercer o no quiere ejercer a cambio de pagar una prima. El vendedor de call tiene la obligación de entregarle el activo en la fecha del vencimiento. Entonces veis que tiene beneficio limitado, pérdidas ilimitadas, ¿vale? Todo lo que suba el activo subyacente lo pierde. Si cae el activo subyacente, como el comprador no quiere ejercer, pues digamos que ganamos de manera limitada. Claro, esto al ojo inexperto, pues podréis pensar, ¿y quién es el tonto que vende un call? Porque es una cosa un poco absurda, ¿no? Es decir, ganar puedes ganar poco, pero perder puedes perder mucho. Bueno, hay que ver, esta posición se puede combinar con otras o normalmente lo que hacemos es combinarla con el activo subyacente, ¿vale? Y asegurarnos un precio de venta en un futuro. Hay una serie de estrategias, por ejemplo, el covered call o también se llama buy right o call overwriting. Es una estrategia que funciona fantásticamente bien. Incluso tenéis índices creados con esa estrategia. Yo os recomiendo que escribáis buy right, como comprar y escribir en inglés, ¿vale? Buy right, estrategias. Hay un índice IBEX buy right, hay un índice Eurostoxx también buy right, que lo que hacen es tener activo subyacente y estar constantemente vendiendo un call junto con ese activo subyacente. Bajamos mucho la volatilidad de la cartera y la verdad es que tiene unos resultados muy, muy buenos, ¿vale? También depende del precio de ejercicio que escojamos. Si lo hacemos at the money, un poquito fuera del dinero o dentro del dinero. Bueno, ahí hay diferentes estrategias, pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque merece mucho la pena. Y entramos también en los puts. El comprador de put tiene el derecho a decidir si quiere vender o no quiere vender en la fecha del vencimiento. Tiene pérdida limitada, en este caso es una posición bajista. Si sube el mercado, pierde, pero si cae el mercado, pues gana. Todo lo que caiga el mercado lo gana. Bueno, hasta cero, ¿vale? Está limitado. Y el vendedor de put, pues le ocurre lo contrario que el comprador de put. Tiene la prima, se la ha ingresado y por lo tanto tiene el beneficio limitado y las pérdidas ilimitadas. Esto es una posición alcista, pero con los beneficios limitados. Le da igual que suba poco, que suba mucho, que siempre ganamos lo mismo, pero sin embargo si cae el activo subyacente podemos perder mucho dinero. De cara bueno, esta es una estrategia, esta es probablemente de las estrategias más rentables que existen en los mercados financieros, una venta de put, ¿vale? Lo digo porque también hay unas estrategias que las podéis mirar que se llaman put right, como digo, put de put y luego right de escribir en inglés, buscar ese tipo de estrategias. En MEF tenemos también un índice put right, tenéis un librito que también he escrito yo de estrategias con los índices estratégicos, donde tenéis el VIVEX, que es el índice de volatilidad como el famoso VIX, pues tenemos un VIVEX en España, tenemos también un índice SKEW, que nos está midiendo también el SKEW del IBEX 35, y luego también tenemos pues un IBEX Put Right, un IBEX Buy Right, tenemos un IBEX, un Short Strangle, una venta de Strangle, que luego nos ha copiado, los Eurostoxx nos ha copiado y ha sacado también un índice de Short Strangle y somos los únicos del mundo que los tenemos. Y luego también hay estrategias como el Protective Put, que es comprar una put, ¿no? Ese tipo de estrategias no funcionan recurrentemente en el tiempo, funciona hacerla de vez en cuando.
en el momento concreto, en el momento determinado, sí merece la pena comprar una put, pero como estemos constantemente comprando put en nuestra cartera, eso no funciona nada bien, ¿vale? Esta estrategia de venta de put funciona, hecha recurrentemente en el tiempo, funciona muy, muy bien. Pero claro, evidentemente tenemos un riesgo ilimitado. Por lo tanto, en la entidad de contrapartida central, los compradores de opciones no tienen que depositar garantías porque lo máximo que pierden es la prima que han pagado ya, pero los vendedores de opciones sí que tienen que depositar garantías, ¿vale? Porque tienen un riesgo ilimitado. Luego, importante, los vendedores de opciones depositan garantías en el mercado. Los compradores no depositan garantías en el mercado, ¿vale? Los dos tipos de opciones que tenemos en general en los mercados, que son lo que llamamos opciones estándar o opciones plain vanilla, que son opciones europeas que se pueden ejercer en cualquier momento, incluida la fecha del vencimiento, bueno, perdón, las opciones americanas que se pueden ejercer en cualquier momento y las opciones europeas que solamente se pueden ejercer en la fecha del vencimiento. La realidad es que luego, aunque tengan más condiciones de ejercicio anticipado las americanas que las europeas, lo normal es no ejercer las opciones, sino venderlas en el mercado. Son productos líquidos, no tengo por qué esperarme hasta el vencimiento, en cualquier momento lo puedo comprar y en cualquier momento lo puedo vender, ¿vale? Como digo, podemos o bien ejercer anticipadamente en el caso de las opciones americanas o bien lo normal es vender la posición en el mercado. Si llegamos al vencimiento, pues si ganamos dinero se ejerce automáticamente, si no ganamos dinero no se ejerce, en el caso de los compradores, ¿vale? Bien, pues como digo, tenemos por un lado la parte del mercado, negociación, difusión de información y por otro lado la parte de la cámara. Un mercado es un encuentro entre compradores y vendedores donde existen unas reglas de intercambio y donde existe una normativa, ¿vale? Pero donde nos vamos a centrar, lo realmente importante es en la entidad de contrapartida central, la cámara de compensación, que decíamos, que garantiza el buen fin de las operaciones. La gente, los compradores, los vendedores compran a través de su entidad financiera y su entidad financiera lo hace en el mercado. Es decir, ninguno podemos comprar acciones de Telefónica, ir a la bolsa y comprar acciones de Telefónica, lo tengo que hacer a través de mi banco. Pues en un futuro igual, o una opción igual, lo tengo que hacer a través de mi banco y mi banco lo hará en el mercado. Nosotros en el mercado, pues la entidad, evidentemente, si alguien compra es porque otro está vendiendo. Entonces, se le piden garantías al comprador, se le piden garantías al vendedor y la entidad de contrapartida central asume la posición. Si el comprador no paga, pues pagará al vendedor, le pagará la cámara. Si el vendedor no entrega los productos, pues la cámara se los entregará al comprador por parte de la cámara, asumirá la posición, ¿no? Entonces, digamos que siempre garantiza el buen fin de las operaciones. ¿Qué mecanismos tenemos para gestionar este riesgo de contrapartida? Pues fundamentalmente tenemos el acceso restringido a la categoría de miembro. No todas las entidades financieras pueden acudir al mercado a comprar y vender, hay que cumplir una serie de requisitos. El pilar básico de todo esto en lo que se sustenta, y para mí lo más importante, es la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, el variation margin. Todos los días nos dan lo que ganamos y todos los días nos quitan lo que perdemos, todos los días. De tal manera que si todos los días pagas lo que debes, si tú un día no pagas o quiebras de repente un día, ¿cuánto debes? Un día nada más. Como mucho puedes deber un día, porque más de un día no puedes deber. Por lo tanto, si todos los días tienes que pagar lo que debes, si además me depositas en garantías lo que se supone que se puede mover en un día el mercado, pues entonces ya estoy cubierto, ¿no? Porque si todos los días pagas lo que debes, el día que quiebres, como mucho me vas a deber un día, y si me debes un día y eso lo tengo yo en garantías depositado, pues lo que voy a hacer es voy a coger esas garantías, me voy a coger lo que yo necesito y el resto se lo voy a devolver al juez, que es al que se lo voy a tener que devolver, ¿vale? Esa es un poco la idea. Se complementan estas garantías con garantías, esas serían las garantías de posición, y se complementan con garantías individuales, con garantías extraordinarias y con garantías colectivas, que ahora enseguida pasaré a detallar. También tenemos una serie de límites de riesgo intradía
que lo que hacemos es, en tiempo real, estamos monitorizando el riesgo y no dejamos que las entidades financieras asuman más de que asuman más riesgo de una determinada cantidad. Y luego, todos los días, al final del día, hacemos unos stress test precisamente del límite de riesgo intradía para ver que al día siguiente las entidades no vayan a tener ningún problema. Esa es la manera en la cual gestionamos el riesgo. Entonces, importante, no sé si alguien me explicaba, me preguntaba alguien quiénes están autorizados a comprar y vender en cada mercado. Bueno, pues los miembros de mercado son estos. Tenemos 3 tipos de miembros de mercado. Tenemos los miembros no compensadores, los miembros compensadores individuales y los miembros compensadores generales, ¿vale? Los miembros no compensadores son entidades financieras que compran y venden. Nada más, compran y venden. Por cuenta propia o por cuenta de clientes, ¿vale? Las entidades financieras compran y venden productos para ellos mismos, para su cuenta propia o porque se lo piden clientes. También se hizo una figura hace ya algunos años, en el año 2004-2005, se hizo una figura que es el miembro no compensador por cuenta propia, ¿vale? Es una entidad financiera que accede y solamente compra por cuenta propia. Esto se hizo, como digo, ya hace ya algunos años para intentar favorecer, bueno, empezaban a florecer en Europa entidades de trading algorítmico que acceden a los mercados y les dan mucha liquidez estas entidades de trading algorítmico y nosotros creamos una figura para que pudiesen beneficiarse de acceder directamente al mercado. Entonces, son entidades que también tienen que cumplir unos requisitos específicos. Luego tenemos los miembros compensadores individuales, que son miembros que además de la función de no compensador, es decir, además de comprar y vender en el mercado, liquidan y depositan las garantías para sus clientes y para sus posiciones propias, ¿vale? Es decir, ellos tienen clientes, por cierto, los clientes de los miembros compensadores individuales no tienen por qué ser personas físicas particulares, pueden ser otras entidades financieras, incluso fondos de inversión o hedge funds, tal, pueden ser clientes de estos compensadores individuales. Luego liquidan sus posiciones y las de sus clientes, además de negociar. Y luego están los compensadores generales, que tienen las mismas funciones que el compensador individual, pero además liquida y pide las garantías de los miembros no compensadores que están con él, ¿vale? Luego, un miembro no compensador negocia en el mercado, accede directamente al mercado a comprar y vender, pero tiene que ponerse en contacto con un compensador general para que le liquide las operaciones, para depositar esas liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y depositar esas garantías, ¿vale? La diferencia entre ser un miembro y acceder directamente al mercado o ser una entidad financiera que accede al mercado a través de otra entidad financiera, pues lógicamente es la cascada de comisiones que te va a provocar, que tienes que pagarle a la entidad financiera que está en el medio. Obviamente alguno dirá, hombre, pues es mucho mejor acceder directamente al mercado. Es caro, ¿vale? Digamos que el acceder al mercado tienes que tener unas líneas punto a punto, tienes que tener unos software, un hardware también importante y luego además pues tienes que, por ejemplo, ahora no sé cómo está, pero hasta hace relativamente poco tú tenías que pagar 3.000 euros al mes en comisiones, si hubiesen generado o no se hubiesen generado, más 900 euros de terminal, más luego el acceso al mercado, más luego las líneas que tienes que tener punto a punto, las tienes que tener duplicadas, bueno, en fin, es caro acceder a los mercados. Y a un mercado como MEF, pues no es muy caro, pero si te quieres conectar al mercado alemán, a Eurex, o te quieres conectar al mercado americano, son bastante caros de conectar. Entonces, hay veces que, en función de la operativa que vas a tener, pues casi mejor, oye, mira, en lugar de hacerme miembro yo de Eurex, me voy a hacer cliente de una entidad que sea miembro compensador de Eurex y así
me beneficio de acceder a Eurex. Pago un poquito más, pero me va a compensar, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego, cualquiera de estos 3 miembros puede ser market maker, ¿vale? Contribuidor de liquidez. De estas entidades financieras, los clientes de BME Clearing son solo los miembros compensadores. Los miembros no compensadores no son clientes de BME Clearing. Es decir, a nosotros, a BME Clearing, a mí no me preocupa ninguno de vosotros a nivel personal. Es decir, si Pablo quiebra, a BME Clearing le da igual. Porque si Pablo opera a través de la Caixa, a nosotros lo que nos preocupa, a BME Clearing, lo que nos preocupa es que quiebre la Caixa. Que Pablo no le pague a la Caixa, eso es problema de la Caixa. A mí la Caixa me va a pagar. O sea, la Caixa es responsable solidario de sus clientes y la Caixa a mí me va a pagar, ¿vale? Ahora, ya tendrá la Caixa los mecanismos para hacer que Pablo le pague o no le pague, ¿vale? Para mí que Pablo deje de pagar no me importa en absoluto. Lo que me preocupa es que la Caixa deje de pagar. Hace un par de años hubo un default bastante famoso, una quiebra bastante importante en Nasdaq, Nasdaq Europa, en la parte nórdica, en Nord Pool, que es mercado de electricidad. Una persona particular, bueno, muy importante, de hecho decían que era, no sé, no os puedo decir ahora el nombre, no me acuerdo, pero era la persona que más impuestos paga en Noruega, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea, no era una persona cualquiera, un millonario y tal, que accedía al mercado de manera personal, pues con una serie de operaciones, quebró y dejó, bueno, pues un importante quebranto a las entidades financieras y tuvieron que utilizarse las garantías colectivas que os voy a explicar dentro de un minuto. Claro, eso le preocupó mucho a la gente en los mercados y entonces todo el mundo nos llamaba, sobre todo extranjeros, nos llamaban preguntándonos, oye, pero ¿ahí a BME Clearing puede acceder particulares y tal? No, nosotros solo entidades financieras, ¿no? Esa era un poco la pregunta que nos hacía. Entonces, nosotros tenemos solo de miembros a miembros compensadores, ¿vale? Aquí tenemos los segmentos de la cámara, los diferentes segmentos que tenemos en la cámara. Nosotros venimos de una cámara que teníamos en su día, de la cámara de renta fija y la cámara de renta variable, ¿vale? De la cámara de renta fija teníamos el futuro que estaba en Barcelona, teníamos el futuro del bono y en la cámara de renta fija también en su día se metió un pequeño segmento que se llamaba MEFClear, que era de repos de deuda pública, ¿vale? Y se metió en la cámara de renta fija. Luego, nosotros teníamos en la cámara de renta variable, teníamos los derivados de renta variable, y entonces surgió 2 cosas. Lo primero, la necesidad de poder incorporar a la cámara productos no solo financieros, que fueran también commodities, como era el caso de la electricidad, y luego pues se quiso dar un pequeño cambio al futuro del bono y adaptarlo un poco copiar lo que es el bono de Eurex, porque el nuestro tenía otro cupón y se adapta un poco a esto y entonces digamos que deja de tener sentido lo de tener renta fija y renta variable y entonces se pasa todo a la entidad, se pasa todo a la cámara de renta variable, cosa que no es fácil porque cuando un miembro es miembro de la cámara de MEF renta fija, cuando le pasas a la cámara de MEF renta variable, pues claro, los contratos, cambian los CIF, cambian un montón de cosas, lo cual no fue fácil. Se cambió todo a la cámara de renta variable y una vez que estaba en la cámara de renta variable se llamó la cámara de MEF. No ya eso de MEF renta variable, MEF renta fija, que lo sigo viendo en algunos sitios todavía, eso ya no existe, ¿vale? MEF renta variable, MEF renta fija no existe, ya solamente es MEF, donde la renta fija se incorpora a derivados financieros, ya tenemos derivados de renta variable y derivados de renta fija, derivados financieros, tenemos también el segmento de energía, el segmento de renta fija, tenemos los bonos, los repos,
tenemos el segmento de renta variable y también tenemos el segmento de IRS. Muy importante, cada segmento es individual. Los miembros son miembros de BME Clearing y por el hecho de inscribirse en otro segmento no tienen que hacer nada. Entonces, eso facilita mucho, es decir, cualquier entidad financiera puede rápidamente acceder a negociar en el segmento de IRS o en el segmento de renta fija o en el segmento de renta variable sin ningún problema. No hay que hacer otra vez los trámites de membresía y demás. Hay un contrato único, pueden participar en cualquier segmento y es importante, no contaminación entre segmentos. Es decir, si una entidad quiebra en renta variable, no tiene que afectar ni a renta fija, ni a energía, ni a derivados financieros. Y principio de cross default. Si hay una entidad que quiebra en renta variable, le cerramos las posiciones en el resto de segmentos que tenga abiertos, ¿vale? Esa es un poco la idea de la estructura. ¿Qué más cosas os cuento? A día de hoy tenemos 3 cuentas distintas, ¿no? Tenemos la cuenta de posición, donde se registran todas las transacciones, pueden ser en bruto o en neto. Tenemos la cuenta de garantías, que se exige, y tenemos la cuenta de colateral. Las garantías que se exigen se pueden depositar en efectivo o se pueden depositar en valores, ¿vale? Bueno, pues digamos que nosotros llevamos casi siempre pedimos que un porcentaje sea en efectivo, precisamente porque todo el mundo lo quiere depositar en valores del IBEX 35 o en renta fija, que se permite muchos activos de renta fija para que se puedan depositar, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, por un lado, tenemos el miembro de mercado y tenemos las 3 cuentas distintas. La cuenta de posición, la cuenta de garantías y la cuenta de colateral. Pueden tener diferentes cuentas de posición que vuelcan en una única cuenta de garantías, ¿vale? Y en una única cuenta de colateral, ¿vale? Hay diferentes tipos de cuentas. Tenemos cuentas propias, las que tienen las entidades para negociar productos ellas mismas. Tenemos cuentas diarias, que son cuentas en las que transitoriamente se meten las operaciones y luego, cuando todavía no sabemos de quién son, se meten en una cuenta y luego ya se llevan a la cuenta correspondiente. La cuenta diaria todos los días tiene que quedar a cero, o sea, no puede haber nada en la cuenta diaria. Y luego tenemos las cuentas de los clientes. Las cuentas de clientes pueden ser cuentas con segregación o sin segregación, o cuentas individuales. ¿En qué se diferencian las cuentas de segregación de las cuentas individuales? Las cuentas, por cierto, las cuentas con segregación, las cuentas que llamamos OSA, ¿vale? Omnibus Segregated Account. Y esto es algo, como digo, bastante estándar en Europa. Y también tenemos las Individual Segregated Account, ¿vale? La diferencia es que en una cuenta ISA, imaginaros que yo compro a través de la Caixa, en MEF, y yo tengo una cuenta ISA en la Caixa. Pues yo voy a comprar un futuro y la Caixa me va a decir: Enrique, pague usted 900 euros en concepto de garantías, ¿vale? Y entonces la Caixa coge esos 900 euros y los deposita en MEF, en BME Clearing, ¿vale? Y yo tengo una cuenta donde está mi futuro ahí comprado. Y yo estoy individualizado. Se me ve perfectamente cuál es la posición que yo tengo. BME Clearing sabe que la Caixa tiene una cuenta de un señor que se llama Enrique Castellanos, que en esa cuenta hay un futuro y que se le han pedido X garantías y que esas garantías están depositadas, ¿vale? Luego, si la Caixa quebrara, a mí, ¿qué me pasa? Nada. Me llamarían de BME Clearing y me dicen: oiga, Enrique, pues sí, la Caixa ha quebrado, que su posición, que ahora la pasa a llevar este otro banco, porque mi dinero está en BME Clearing, ¿vale? Las cuentas OSAs, y esas son las cuentas que hemos tenido toda la vida, las cuentas individuales. Las cuentas OSAs, las cuentas Omnibus, son cuentas en las que yo me meto con otros clientes. Es decir, la Caixa tendría una cuenta que se llama cuenta de clientes, OSA, donde yo compro un futuro, pero habrá otra persona que vende otro futuro
otra persona que compre 10 futuros, otro que venda otros 10 futuros. Nadie sabe en BM Clearing, nadie no, la gente de la Caixa sí, la gente de BM Clearing no sabe lo que ocurre en esa cuenta. En esa cuenta lo único que sabemos es una cuenta de registro en bruto y por lo tanto sabemos que hay 10 contratos comprados, 20 contratos vendidos. ¿De quién son los 10 contratos comprados? No lo sé. No sé si es de una persona o 10 que han comprado uno. Y los 20 vendidos no sé de quién son. Entonces, 10 comprados, 20 vendidos, netamente hay 10, se depositan garantías por 10, ¿vale? Pero claro, hay 30 contratos, hay 20 y hay 10. Se depositan garantías por 10 en BME Clearing. Pero las otras garantías por los 20, ¿qué va a suceder? Las va a tener la Caixa, ¿vale? Entonces, los clientes que participen en una cuenta Omnibus, pues si quiebra la Caixa, pues puede que tengan un problema. En principio, ese dinero tiene que estar perfectamente separado del dinero de los clientes, del dinero de la Caixa, pero a lo largo de la historia pues ha ocurrido prácticamente de todo, ¿vale? Entonces, las cuentas OSAs normalmente están más destinadas para cliente institucional, que se quiera beneficiar de esa reducción de garantías que puedan ofrecer. Entonces, es lo que llamamos agencia o principal to principal, ¿vale? Son los diferentes modelos de compensación. Lo que llamamos el modelo principal Europa es un modelo en el que tenemos el riesgo de contrapartida en el clearing member, en el miembro compensador, ¿vale? Que sería estas cuentas Omnibus, ¿vale? Y luego tendríamos modelo agente, que sería que el cliente deposita las garantías a través de su clearing member, deposita las garantías directamente en la entidad de contrapartida central. En inglés es Central Counterparty, se escribe siempre CCP, ¿vale? Cuando queremos hablar de una entidad de contrapartida central, en inglés se pone CCP. Entonces, dos modelos normalmente, el modelo principal to principal y el modelo de agente, es decir, modelo OSA, modelo ISA. A día de hoy, normalmente en los mercados, aquí en Europa, tenemos los dos tipos de cuentas. Y tú cuando tienes que abrirte la cuenta, decides si quieres abrirte una cuenta ISA, una cuenta individual, o quieres abrir una cuenta OSA. A los particulares, normalmente, se recomiendan cuentas ISA, ¿vale? Para que estemos segregados completamente del riesgo del resto de los clientes, ¿vale? Y luego, pues las liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias, todos los días, como digo, me dan lo que gano y me dan lo que gano y me quitan lo que pierdo. Hay un precio todos los días que es el precio de liquidación diaria, que me liquidan contra ese precio, y en la fecha del vencimiento se llama precio de liquidación al vencimiento y se calcula de otra manera, pero es lo mismo, es un precio de referencia contra el que me liquidan, ¿vale? Entonces, simplemente eso, que veáis que todos los días nos hacen esa liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Para terminar, las garantías que tenemos, las garantías por posición. Una vez que compro un futuro o vendo una opción, me hacen depositar las garantías. Se trasladan al cliente, es decir, el clearing member, el miembro compensador, le dice al cliente, oye, que has comprado un futuro, dame el dinero, y le coge el dinero de la cuenta, ¿vale? Las garantías individuales son garantías que depositan los miembros de mercado, los miembros compensadores, no lo depositan los clientes, los miembros compensadores, ¿vale? Y digamos que lo que cubre la garantía individual es desde el momento en que se abre la posición hasta el momento en que se deposita la garantía. Es decir, si yo he comprado un futuro a través de la Caixa me quita el dinero en el momento, pero a la Caixa no se lo pide BME Clearing hasta el final del día. Y al final del día le dice, oye, que tienes un futuro comprado, ponme. Y entonces le pone las garantías, ¿vale? Entonces, hasta que no pone esas garantías, porque si no las pagara el primer día, no tenemos garantía del día anterior depositada. Yo he dicho que las liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias nos cubren las pérdidas de todos los días y el día que no paguemos tenemos garantía. Pero claro, el primer día que empezamos no tenemos garantía. ¿Con qué se cubre? Con la garantía individual, ¿vale? Luego tenemos la garantía extraordinaria. Cubrimos la garantía por posición, cubre el movimiento de un día
pero de un día normal. Si viene un día que se mueve el mercado una barbaridad, pues entonces lo que tenemos es a partir de un determinado punto que llamamos parámetro de máxima fluctuación diaria, donde se piden las garantías extraordinarias. Es lo que se llama margin call en inglés. Y entonces es algo bastante extraordinario, ha ocurrido muy poquitas veces. Yo creo que desde que yo estoy en BME ha ocurrido año 2008 y año 2020, no ha ocurrido más veces, y puntualmente es cubrir el riesgo en situaciones extraordinarias. Y además, antiguamente era un mecanismo que se le pedía dinero a la gente, a los miembros, y los miembros tenían que depositarlo, eran unas garantías extraordinarias y tenían que depositar dinero a través de una OMF, que era una orden de movimientos de fondos, que son esas transferencias que tardan 5 minutos en llegar. Bien, pues ahora mismo ya ni siquiera es eso. Ahora, como todos los miembros de mercado, como todos los miembros compensadores tienen cuenta en el Banco Central Europeo, nosotros directamente vamos a su cuenta, le metemos la mano, cogemos el dinero y lo metemos en nuestra cuenta, directamente, ¿vale? Luego es un mecanismo muy rápido y muy seguro, ¿vale? Y luego la garantía colectiva es una garantía que se pone de protección extra y es, si hay una entidad que ha quebrado, pues vamos a utilizar todas las garantías que tenemos de esa entidad para liquidar la posición y que no tengamos riesgo, pero si todavía tuviésemos alguna pérdida, se cubriría con garantía colectiva. Esta garantía colectiva es una garantía que ponen solidariamente todas las entidades, todos los miembros compensadores, por el hecho de ser miembros compensadores. Por eso mismo, los miembros compensadores dicen, oye, ¿quiénes son los miembros compensadores? Porque claro, yo no quiero que haya aquí nadie que tenga mucho riesgo, porque igual me va a tocar depositar esas garantías colectivas, o van a utilizar dinero, garantías colectivas, que es mi dinero. Entonces, esa garantía colectiva es una garantía que son dos partes, una parte es BME Clearing y otra parte es el resto de los miembros, es decir, si hay un default y empezamos a gestionar el incumplimiento, utilizamos todas las garantías del miembro. Luego utilizaríamos dinero de BME Clearing, que sería la parte de garantía colectiva que pone BME Clearing, y luego ya utilizaríamos el dinero del resto de la gente. Y si después de utilizar el dinero del resto de la gente, que se repondría 2 veces, no seguimos sin poder gestionar la pérdida, tendríamos que utilizar recursos propios de la Cámara, ¿vale? Esa es un poco la idea. Los niveles de garantías son más que de sobra para fijaros que hay solamente determinados momentos. Este gráfico no está actualizado, no lo he conseguido actualizado, pero fijaros que en el año 2008 pues sí que puntualmente nos podemos pasar del nivel de garantías, pero normalmente las garantías que se van pidiendo en el mercado son acordes a la volatilidad que hay en el mercado, se van subiendo y se van bajando las garantías, ¿vale? Y para terminar, pues la pirámide de incumplimiento, como digo, si un miembro incumple, utilizamos las garantías por posición que tiene, que seguimos sin tener dinero o nos sigue dejando pérdidas, utilizamos el resto de las garantías que tenemos de ese miembro. Si sigue dejándonos pérdidas, le cerramos las posiciones en el resto de los segmentos y utilizamos esos saldos. Que sigue dejándonos pérdidas, utilizamos las garantías aportadas por BME Clearing a la garantía colectiva. Que seguimos teniendo pérdidas, utilizamos la garantía colectiva. Que seguimos teniendo pérdidas, utilizamos los recursos propios de BME Clearing, ¿vale? Y esta es un poco la idea del riesgo que tendría una entidad de contrapartida central. Pues hasta aquí hemos dado la sesión. Voy a ver las preguntas que me habéis ido haciendo, que he estado viendo que me habéis hecho algunas. La primera, ¿puede explicar quiénes están autorizados a comprar y vender en cada mercado? ¿Siempre es necesaria la participación de sociedades y agencias de valores? Sí, ya lo hemos visto. Los miembros de mercado siempre son entidades, son sociedades, agencias de valores o entidades de crédito, ¿vale? Tienen que cumplir unos requisitos y están registrados en la CNMV. Importante, muchas plataformas que nos pensamos que están relacionadas con los mercados
mercados financieros, no tienen nada que ver con los mercados financieros. Algunas plataformas de CFDs que están erradicadas en Chipre o en no sé dónde y tal. Cuidadito con esas plataformas. Siempre que vayamos a acceder a un... Y sobre todo, siempre mucho cuidadito cuando nos dicen que no tienen comisiones, que nos cobran, que no nos cobran, que es gratis y que tal. Mosquearos. No se opera a través de esa... Aquí tenemos costes y todo el mundo, lo que ganamos, todo el mundo queremos ganar dinero a final de mes y lo que hacemos es cobrar una comisión. Evidentemente tiene que ser una comisión que no puede ser muy alta, tiene que ser justa, pero hay que pagar una comisión. Nosotros cobramos comisión a todas las entidades financieras. Luego esas entidades financieras tendrán que repercutir esa comisión a los clientes, ¿vale? Entonces, si no os cobran comisión, malo, ¿vale? Porque igual es que no están accediendo al mercado y os están engañando a través de la plataforma. ¿Habéis visto una...? Por cierto, si no la habéis visto, yo os recomiendo que veáis una película que se llama Runner Runner, que es de Justin Timberlake. Tiene que ver con el juego, pero es más o menos lo mismo. Nos podemos encontrar con la misma historia en algunas entidades de CFDs. Me pregunta Pera, para operar con opciones del Nasdaq, ¿qué broker puedes recomendar? Bueno, a ver, yo tampoco me quiero mojar en recomendar ningún broker en concreto. Hay brokers muy buenos. Por ejemplo, recientemente, por decir un broker español, eBroker, por ejemplo, funciona muy bien. Tienes opciones sobre el Nasdaq grandes, grandes, mini, que son bastante grandes porque tienes multiplicador 20, y también tenemos micro del Nasdaq, que tienen multiplicador 2. Entonces, claro, no es lo mismo. O sea, multiplicador 20, estamos hablando de un contrato de cerca de $300.000. Multiplicador $2, pues bastante más adecuado. Y broker funciona muy bien. Renta 4 también funciona muy bien. Pero vamos, el rey de los brokers, tampoco es que me esté yo mojando mucho, es Interactive. Ese es un poco el que todo el mundo tiene un poco en cuenta. A mí me gusta mucho eBroker, la verdad. No tiene tanto como Interactive. Interactive tiene unas posibilidades brutales, pero bueno, tiene un precio adecuado y tiene los productos adecuados. Interactive, desde luego, es uno de los mejores también. ¿Cuáles son las ventajas de operar en una bolsa española diferente de la Bolsa de Madrid? ¿Solo costes? No, los costes son operar a través de... Tú lo que operas es en sociedad de bolsas. Que lo hagas a través de la Bolsa de Barcelona o a través de la Bolsa de Madrid, ni te vas a enterar. Eso es un tema... De hecho, hay entidades que tienen los 4 accesos distintos. Aquí lo hemos querido seguir manteniendo, o se ha querido seguir manteniendo porque las bolsas no solamente negocian productos de acciones, sino que también negocian renta fija. La renta fija autonómica la suelen gestionar y otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, no tiene ninguna ventaja operar a través de una o operar de otra. Me pregunta Héctor, en relación al presente y futuro que incide el título de la presentación, has mencionado que no ibas a hablar tanto del producto. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre las inversiones ESG, índices ESG y el volumen de los derivados climáticos aquí en España y agentes económicos que operan? ¿Conoces algún derivado, por ejemplo, de diferenciales de precio, emisiones entre energía, brown, green, enfocados a la transición? ¿Estás trabajando en BME y sociedad de bolsas en algún índice ESG? Existe el FTSE4Good, que tiene poco éxito, y ETF de VA existió en su momento y poco éxito y volumen. Por cierto, el cambio de nombre de entidades de contabilidad central del requisito de raíz, tampoco somos tan mayores. Gracias, Pablo, como siempre, por aprender estos días. Muy bien. Pues por partes. Bueno, pues está muy de moda ahora todas las inversiones ESG y como todo, pues hay que tener un cierto cuidado porque hay cosas que son ciertamente que cuidan el medio ambiente y que cuidan el tema de sostenibilidad y de la gobernanza, pero hay otras veces que también se utiliza como un lavado, ¿no? ¿Cómo se dice?
bueno, como si estuviesen intentando aprovecharse de la buena fe de las inversiones socialmente responsables. Nosotros cada vez está teniendo más importancia. Evidentemente, también tiene unos criterios que ahora mismo está definiendo Europa, han salido hace relativamente nada. También, pues hombre, el cuidar de este tipo de efectos pues hace que no solamente sea por temas climáticos o por temas sostenibles o por temas sociales, sino que también ciertamente las empresas que se preocupan de este tipo de cosas normalmente son las que mejor funcionan. Entonces, aunque solamente sea por eso, también tiene mucho interés. Para mí lo realmente importante de esas tres siglas, que son Environmental, Social and Governance, realmente la más importante es la de governance, ¿no? En una empresa, cómo se gestiona la empresa para que pueda tener criterios sostenibles, para que pueda tener criterios ambientales, pues digamos que tiene que haber una directiva que respalde y apoye este tipo de iniciativas. Por lo tanto, esa es la parte más importante. Nosotros en BME no tenemos mucho, tenemos el FTSE4Good. Sí que se están trabajando en temas de ESG, cada vez nos lo está pidiendo más el mercado. En renta fija sí que estamos bastante más avanzados, hay bastantes emisiones de renta fija, de bonos verdes, y eso es un poco más de lo que te puedo contar. De derivados climáticos, pues aquí hemos tenido muy poquito éxito con este tipo de productos. En Estados Unidos pues hay algo más, también hay más cultura de este tipo de cosas. Aquí en España, pues digamos que la inversión ESG, pues simplemente discrimina en qué empresas se invierte y en qué empresas no se invierte, pero poco más. No tenemos mucho derivado donde cubrir con este tipo de empresas. Pero bueno, esto es algo que está surgiendo ahora y que estoy completamente seguro que en los próximos años dará mucho que hablar y está surgiendo con bastante fuerza ahora. Entonces, no me extrañaría nada que empezasen a surgir nuevas cosas dentro de poco, ahora que la Unión Europea lo apoya y que ha definido ya todos los criterios. ¿Cómo se gestionó la crisis de Banco Popular por parte de la ECC? Pues la verdad es que había muy poquita posición. Entonces tampoco tuvimos mucho problema. Por un lado, lo que fueron los futuros y las opciones de las acciones de Popular, que había muy poquito, y luego, pues, lo que sucede con estas entidades es que nosotros ya tenemos todo el dinero y cuando una entidad quiebra, nosotros nos cobramos nuestro dinero y luego le damos al juez lo que sobra. En el caso de Popular tampoco tenían muchísima actividad en ese momento y tampoco hubo especial problema, ¿vale? ¿Cómo ves la coexistencia competitiva entre CFDs y futuros sobre acciones? Bueno, es una pregunta muy buena. A mí el CFD es un producto que me gusta. Quizás lo que no me gusta son las entidades, algunas de las entidades que los negocian. Hay que tener cuidado con este tipo de productos porque son productos que tienen riesgo de contrapartida. Tengo riesgo de contrapartida en la entidad con la que lo estoy negociando, pero tienen la ventaja de que es un futuro sin vencimiento. Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Quizás, y además aquí tampoco os puedo decir mucho, porque esto sí que es algo en lo que se está trabajando, pero vamos a intentar que esos futuros sobre acciones facilitar un poco la vida para que se parezcan lo máximo posible a un CFD y que podamos quitarle también el negociación a los CFDs.
Yo, por ejemplo, si queréis, os comento un producto que es fantástico, Pablo. No sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo. No hace mucho que está en BME, que es el X-Rolling de divisa, que es un futuro de divisa que se rola todos los días. Está 11 horas abierto y lo que hacemos es todos los días se cierra y se abre al día siguiente. Entonces, se rola automáticamente y todos los días, entonces funciona como si fuera contado, porque es un futuro a un día, se rola como si se rola todos los días, no tenemos que hacer nada, yo lo compro y lo vendo como si fuera contado. Es un producto que tiene multiplicador 10.000 euros y es un producto buenísimo para cubrir el riesgo de la gente que os gusta comprar acciones de Amazon o me compro acciones de Apple o acciones americanas, pues utilizas el X-Rolling para quedarte exclusivamente con el riesgo que tú te quieres quedar, que es que suba o baje la acción de Amazon, porque si sube la acción de Amazon, pero luego la divisa se te lleva todo, o buena parte, pues entonces es un rollo, ¿no? Entonces, que puedas utilizar ese tipo de productos es muy interesante. No sé si hay más preguntas. Sí, hola. Sí, hay una última pregunta, Enrique, que ha aparecido, que es ¿cuál es el motivo de que haya tan poca negociación de futuros y opciones en el mercado español? Esta pregunta la hace Albert Manrique. Es la última pregunta que ha aparecido en el chat. No sé si te ha llegado. Bueno, a ver, la negociación de opciones y futuros en el mercado español me lo preguntan habitualmente, ¿no? El por qué se negocia tan poco y demás. Bueno, aquí en España lo que se negocian fundamentalmente, si vamos a ver las negociaciones de futuros y opciones, lo que se negocian es BBV, Telefónica, Santander, Inditex, Iberdrola, Repsol, las gordas, y tampoco demasiado. No hay mucha cultura aquí en España. Se negocia mucho también en Eurex. Eurex tiene subyacente español y por lo tanto negocian también futuros y opciones de Telefónica, de Santander, de Inditex, de Iberdrola, lo negocian también en Eurex. Eurex es un mercado bastante global donde hay muchas entidades financieras que oye, pues ya que hago el futuro de Eurostoxx, pues voy a hacer también aquí los futuros de Telefónica y tal. Y entonces eso es lo que se le piden. Entonces ese es el problema que tenemos. Entidades más pequeñitas, pues futuros de la Caixa o futuros de Bankinter o futuros de, como digo, de Naturgy, pues tienen muy poquita negociación, lo cual no quiere decir que tengan liquidez. Liquidez tiene una horquilla un poquito más ancha, pero siempre tienen los market makers puestos que se puede comprar y se puede vender. Pero ciertamente no tenemos ni muchísimo menos la tradición que tienen en mercados como los americanos. Nosotros, los market makers al final son casi los mismos. Nosotros tenemos unos cuantos market makers y los mercados como Eurex o los mercados americanos también existen unos cuantos market makers que cotizan las opciones. Luego, ahí el problema fundamentalmente es también fondos de inversión y clientes finales y clientes institucionales que hagan todo este tipo de productos. Para que os hagáis una idea, en la bolsa española hacen casi tanto derivado los particulares, como, o sea, en MEF, hacen casi tanto volumen los particulares como los fondos de inversión, para que os hagáis una idea.
Pues muy bien, Enrique. Pues yo creo que hemos cubierto prácticamente las 2 horas que teníamos previstas. Ha quedado tiempo suficiente para el coloquio y yo por mi parte pues agradecerte pues tu participación y además pues una conferencia pues tan clarificadora, tan amena y además siendo capaz de tocar múltiples teclas y respondiendo a las diferentes preguntas pues que te hemos hecho. Así que pues nada, simplemente pues eso, agradecerte de nuevo y esperar pues poder contar contigo en una futura ocasión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y bueno, a ver si pasa todo esto y un día nos vemos en Barcelona o en Madrid cuando vengas por aquí. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un abrazo.